Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este estudio sobre el andar en el Espíritu Santo y vamos a continuar con este precioso tema. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Vamos a continuar con este precioso tema y hoy vamos a aprender principalmente vamos a analizar el fruto del Espíritu, como vimos la semana pasada, en esas 7 virtudes que aparecen, y vamos a analizarlo a la luz de la Escritura, porque usted debe conocer que el fruto del Espíritu Santo tiene que ser palpable en el creyente, tiene que ser visto en el creyente. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 9, Efesios capítulo 5, verso 9, dice así, Efesios capítulo 5, verso 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nótese que el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Es ahí que ahora esto tenemos que adjuntarlo a lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es por eso que el Señor Jesucristo indicó que las personas son un tipo de árbol que da un fruto y por sus frutos se conocería la procedencia de cada cual. Porque un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo produce malos frutos. Eso dijo Jesús cuando se refirió a los falsos maestros, como lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los cristianos somos transformados en árboles de justicia por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de producir frutos agradables a Dios. La Biblia enseña que el fruto del Espíritu es consecuencia de crucificar al viejo hombre y vivir en el Espíritu, como lo hemos estado viendo en estos días atrás. Es ahí que en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es por eso que todo fruto es producto de una siembra en donde se trabajó la tierra, arándola con bueyes, limpiándola y abonándola. Luego se alimentó, se regó, se cuidó para que produjera un fruto agradable. De esa misma forma se debe dejar que Dios trabaje en nuestra tierra, es decir, el alma para ser limpia de toda suciedad. Como hemos visto, usted nace pecador, nace destituido, pero ¿qué empieza a hacer el Señor? A trabajar en usted. Empieza a trabajar en todas las áreas del creyente, para que el creyente empiece a dar fruto. No un fruto cualquiera, sino el fruto que hemos estado viendo, que es el fruto del Espíritu Santo. El creyente tiene que tener el Espíritu Santo. Es ahí que el fruto es la expresión visible de la vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu es señal de madurez, la cual saldrá a la luz y será evidente para todos, reproduciéndose en esa persona que aceptó al Señor y que ahora refleja no el carácter de un pecador, sino que refleja el carácter de Cristo y crucificado en la vida del hombre. Es así como crecemos hasta parecernos al mismo Cristo. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 13.
Efesios capítulo 4, verso 13 dice, Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es por eso que vamos a empezar a ver que el cristiano tiene que estar pegado a Cristo para que empiece a dar el fruto del Espíritu Santo. Un cristiano lejos de Cristo no puede dar fruto digno de Cristo. Un cristiano lejos de Cristo no puede llegar a la madurez de Cristo. Las características están unidas y van juntas como una esencia en el cristiano. Si alguno dice tener amor, debe manifestar el gozo que tiene en el amor. Si existe gozo, debe haber paz. Si tiene paz, debe manifestar benignidad o ser bueno. Y así cada uno de los frutos que hemos estado viendo y que hoy vamos a profundizar, cada uno de esos frutos tiene que ir entrelazado, tiene que ir uno a otro. Aquí no es lo mismo que los dones. Por ejemplo, los que estamos aquí podemos tener diferentes dones. Uno puede tener el don de lenguas, el otro puede tener el don de profecía, el otro tiene el don de hacer milagros. Pero en el fruto del Espíritu, todos tenemos que tener las 7 virtudes. Todos tienen que tener gozo, todos tenemos que tener paz, todos tenemos que tener benignidad y así consecutivamente. Ahora, hay que hacernos una pregunta. Si estamos en Cristo y vivimos en el Espíritu, ¿tenemos que mostrar el fruto? Claro que sí. Es ahí que en el Espíritu Santo mora en la vida del creyente y todos van a notar que el Espíritu Santo se está manifestando por medio de esa medida. Como lo dice Juan capítulo 3, versículo 33 y 34. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 33 y 34. Vemos que el Espíritu Santo es completo en el creyente, no es a medias. Por lo tanto, el fruto del Espíritu tiene que ser completo. Tiene que ser perfeccionado en el creyente. Pero si uno de estos falta, es porque el Espíritu Santo no mora en la persona o porque está constrictado en el creyente. Esto es, el creyente está viviendo para sí en vez de para Dios. El fruto del Espíritu es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo, su llenura, siguiendo su guianza, obedeciéndole, permitiendo que forme la imagen de Cristo en nuestra vida. El fruto del Espíritu es en esencia el amor que tiene varias facetas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, justicia y verdad. Es por eso que cuando decimos andar en el Espíritu, es porque tenemos convivencia con el Espíritu. No solamente es aceptar al Señor como nuestro Salvador, sino, como dice Juan en el capítulo 15, estar pegados a la vid verdadera, estar pegados a Cristo mismo, para que Cristo quite la rama seca y traiga su aliento sobre nosotros. Es por eso que el primer fruto, la primera virtud que vamos a ver es el amor. La palabra amor tiene varios significados, pero en la versión original que aparece en Gálatas, proviene de una palabra griega que significa ágape, que también significa caridad. Y es por eso que el amor es el vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa. Y es una definición de una caridad que empieza primero por la misericordia. Todos tenemos o fuimos
partícipes del amor de Cristo, de esa misericordia y esa caridad que tuvo Cristo para con nosotros los pecadores. Podemos decir que también es una virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. En esta definición están contenidos los dos mandamientos de los cuales Jesús dijo que dependía toda la ley y los profetas, y que si los practicábamos heredaríamos la vida eterna. Por lo que la voluntad de Dios para con nosotros es que desarrollemos el fruto en nuestra vida. Ahora, recuerde que son virtudes del Espíritu. Si usted ama a Dios, por consiguiente tiene que amar a su prójimo. Es ahí que también esta palabra Dios, como amor, como lo vamos a ver más adelante, tiene que unirse, o como lo dije anteriormente, tiene que ir pegado a las otras virtudes, pero también recuerde que en esas virtudes aparece la palabra fe. Es porque ahora usted tiene que hacerse una pregunta: ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios para serle fiel en todo? En las Escritura encontramos varios pasajes, como el que leímos antes de iniciar el culto, como el de Lucas, ¿verdad? Vemos una parábola en el capítulo 15 de Lucas, donde Jesús mismo enseña que Dios preparó por amor un banquete. Invitó a su pueblo, pero ¿qué empezó a decir este pueblo? No puedo porque compré un terreno y tengo que ir a labrar. Fue a otro, no puedo porque compré unos bueyes y tengo que probarlos. Y llegó a otro donde le dijo: mire, me casé, así que no puedo ir a convivir con ustedes en esta cena. Qué interesante, porque esto podemos también traerlo a la memoria con lo que el mismo Jesús dice sobre ese joven que le pidió tiempo para ir a enterrar a sus padres. Ahora, no es, y tenemos que entenderlo, porque a veces mucha gente confunde el amor. Todos amamos a nuestras familias. La familia se puede denominar como la primera acción de Dios como tesoro, pero eso no puede estar por encima de Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Si yo amo a Dios, no es que haga a un lado a mi familia, sino que ahora tengo que hacer primero la voluntad de Dios para que mi familia viva en paz en la voluntad de Dios. Es ahí, amados hermanos, donde tenemos que aprender que el amor es lo que nos impulsa a entender la gracia y la misericordia de Dios. Cuánto nos perdonó el Señor para que ahora podamos vivir en amor. Vea lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios, y nótese las condiciones, o tal vez no condiciones, sino facultades con las que podemos amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con la mitad, no dice a medias, no dice después de la familia, después de los hijos. No, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, porque es producto de la fidelidad hacia Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podemos entender que la persona que ama a Dios en un segundo o tercer plano, la respuesta está en el mismo versículo: no se ama a sí mismo. Porque lo que tendría es un amor no lleno del fruto del Espíritu, sino más bien es como un amor interesado. Y aquí caeríamos prácticamente a otra definición de amor, que es un amor más de relación, en el sentido de pareja humana. Y se le conoce como el amor de Eros. O sea, yo amo porque me aman. En cambio, el amar a Dios no es porque si quiero lo amo, es que tengo que hacerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo mi corazón, con toda mi voluntad, con todos mis sentimientos, con todo lo que lleva el alma y con toda tu mente.
o sea, con todo conocimiento. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo porque aprendiste que Dios te amó primero. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es ahí que esta primera virtud de amor, amados hermanos, nos lleva a impulsar la necesidad de quitar de nuestra vida la excusa para agradar a Dios. Nos lleva también a la necesidad de reconocer que el amor de Dios me ha salvado, me ha justificado y que ahora soy esclavo por amor a Cristo. Esta virtud también me enseña a que tengo que amar a Dios por encima de todo, porque si no, las demás manifestaciones de amor serán engañosas, serán mentirosas, porque cuando uno ama más otra cosa que a Dios, ese amor sería distorsionado. Recuerde que cuando usted y yo nacimos destituidos de la gloria de Dios, y esto no por culpa nuestra, esto fue por culpa del primer hombre, de Adán, y cuando Adán pecó distorsionó todas las relaciones, distorsionó la relación de Dios con la creación, de la creación con Dios, de la creación con el hombre y el hombre de Dios. Por eso es que las relaciones que nosotros tenemos, si no fuera por la relación del amor, no pudiéramos entender ni la gracia ni la justificación. Es ahí que este mandamiento es todavía para nosotros hoy. Amarás al Señor porque Él te restauró. Amarás al Señor porque Él te salvó. Amarás al Señor porque Él tuvo misericordia de usted. Es por eso que también muy probable que en el texto que mejor describe el amor lo haya escrito Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 7. Y quiero que vayamos ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 13, verso 4 en adelante. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, que cuando en nuestra vida se manifiesta esta virtud del amor, es evidencia de que se está produciendo el fruto del Espíritu. Por eso, lo que acabamos de leer, el amor es sufrido. Porque una cosa es entender que la relación, recuerde que este fruto, esta virtud es del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Renovar la mente del hombre para que no ame lo que lo condena, sino que ahora ame a Dios mismo por encima de todo. Es sufrido, ¿por qué? Porque es más fácil amar el placer humano, es más fácil entregarse al deseo, pero el amor que usted tiene por el Señor te hace sufrir en el sentido de negarte a ti mismo. Es ahí que el amor es la mayor de todas las virtudes y por ello, sobre el deseo de los dones espirituales, debemos crecer en el amor. Lo más importante, el Dios a quien servimos nos pide que nos derramemos en amor porque Él es amor. Por eso, recuerde que el mandato era también amar al prójimo.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y subraye: el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso yo no puedo decir que amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi familia, si primero no amo a Dios, si primero no le conozco a Él, si primero no dejo que Él me llene de su amor. Es ahí que el amor debe de manifestarse en amar a Dios sobre todas las cosas. Es uno de los mandamientos que Dios dejó escrito desde el principio. Y lo repite Jesús. Eso quiere significar que es importante. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y nuestra mente. Es decir, tenemos que amar a Dios en un ser integral. Todo nuestro ser ama al Señor. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, no hay migajas para amar a Dios. Usted ama a Dios desde el principio hasta el final. No hay nada por encima de Dios. Es por eso que tenemos que entender que el amar al Señor no es dejar a nuestra familia, pero sí hacer la voluntad de Dios. El amar a Dios es saber que nosotros no podemos estar lejos del Señor. El amar a Dios es saber que en nuestro corazón el primer lugar es de Dios. El amar a Dios es saber que nuestras fuerzas son dedicadas a Él mismo. También podemos decir que el amor debe manifestarse en amar unos a otros. El Señor Jesús nos insta a amarnos unos a otros. Y esto conlleva buscar el bien común. Y eso le agrada a Dios. Por eso se nos dice cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Juan capítulo 15, verso 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. El honrar es algo importante. Por eso el amor también tiene que manifestarse entre los hermanos. Si alguien hizo algo bueno, felicítele. No es como se enseñaba antes, es que pastor, yo no lo felicito porque si no, cae en la arrogancia, en la apatía, en la soberbia. Recuerde que esas son las artimañas que utilizó Satanás para quitarle el trono al Señor. Cuando nosotros enseñamos la honra como parte del amar a Dios, ese hermano va a crecer en la fe. Pero a veces se trabaja, a veces se hace, a veces se desvive la persona por servir al Señor y nadie le da honra. Eso no es así. El honrar a nuestro hermano en la fe es una manifestación de amor. Es una manifestación de que ese hermano está poniendo de primer lugar a Dios. Es importante la honra entre los hermanos. No caigamos en el error de decir es que la honra es solo para el Señor. Claro que eso lo tenemos claro. Pero si usted hace un buen trabajo, ojalá que alguien le diga, lo hizo muy bien. Siga adelante. Eso es importante. Salmo capítulo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y note los verbos cuán bueno, o sea que es muy bueno, y qué delicioso. Esa cuando usted degusta un platillo y usted dice qué rico que está esta comida, está delicioso. Bueno, cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. El vínculo, ¿cuál sería? El amor. El amor hace que sea bueno y que sea de deleite estar con los hermanos en la fe. Cuando hay amor de Dios en medio de la congregación, cuando hay el fruto
o la virtud del amor a través del Espíritu Santo, la gente le va a interesar congregarse, la gente le va a interesar asistir, porque hay unanimidad entre los hermanos. Cuando hay amor o el fruto o la virtud del amor se empieza a mostrar en los hermanos, no hay división, no hay contienda, no hay murmuración. Pero también ahora pasa algo interesante con esta virtud del amor, y es amar a nuestros enemigos. Es algo interesante, amados hermanos, porque cuando usted y yo estábamos lejos del Señor, usted y yo éramos enemigos de Dios por naturaleza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Éramos enemigos de Dios, pero dice Juan que Dios mismo nos amó a nosotros, sus enemigos, aún estando en delitos y pecados. O sea, ejemplo tenemos de quién? Del mismo Cristo. ¿Tenemos que amar a los enemigos? Claro que sí. Mateo capítulo 5, verso 44 y 45. Mateo capítulo 5, verso 44 y 45. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Qué interesante, porque en tus propias fuerzas no vas a poder amar a los enemigos. Por eso es el fruto del Espíritu, no es suyo. Si fuera suyo, es más, hasta con lo que tenga en la mano, seguro haces venganza por ti mismo contra los enemigos. Pero es que el fruto del Espíritu y la virtud del amor hace que amemos a nuestros enemigos, porque es la forma en que ahora somos reconocidos hijos de Dios. Por eso dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. La mayor muestra de amor es orar por nuestros enemigos. Es ahí que el Señor Jesús nos pide que los amemos y que oremos por quienes nos persiguen, porque es el ejemplo de Dios nuestro Padre, que cuando éramos sus enemigos nos amó por medio de ver a su Hijo clavado en una cruz y pidiendo a través de esa palabra, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. A través de Jesucristo fuimos reconciliados, a través del fruto del amor de Cristo, que dejó su trono, que vino en apariencia de hombre, que caminó entre nosotros. El vínculo de ese amor perfecto, como lo dice Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo. Pasamos de ser enemigos a ser ahora llamados hijos. Por eso es que el mismo ejemplo lo tenemos de Cristo. Amar a quien expresa amor lo puede hacer cualquiera, pero amar al que no nos ama es algo que es sobrenatural y que viene de Dios, porque su amor ha sido derramado en nuestro corazón por medio del fruto del Espíritu. El Señor no nos manda solamente a perdonar a quien nos golpeó, sino a amarlo. Como dice el doctor John Stott, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal es divino. Citado en su libro La Cruz de Cristo. Es por eso, amados hermanos, que debemos de comprender que el vínculo del amor a través de esa convivencia con el Espíritu nos ayuda a restaurar la relación caída también del hombre con el hombre. ¿Necesitamos el fruto del amor, sí o no? No lo soy. ¿Necesitamos el fruto del amor? Para restablecer la relación del hombre con el hombre. Recuerde que Dios nos amó primero. Esa relación ya está restaurada a través de Cristo. Pero ahora amemos a nuestro prójimo para restaurar la relación del hombre con el hombre. Muy bien, la otra semana vamos a continuar con el gozo, con este fruto que deriva del producto de una buena relación de Dios con el hombre y del hombre con el hombre. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra
y nos dé el fruto o la virtud del amor en nuestros corazones. Que Dios nos continúe bendiciendo.